el resultado final lo estás viendo ahora mismo. La estrella del show, lo que todo el mundo quería ver, sin duda alguna era este sofisticado helicóptero supersónico equipado con armas y tecnología a más no poder. Este helicóptero era una versión modificada de un Bell 222A, fabricado por la compañía Bell Helicopter y cuyo uso en la vida real era el transporte de pasajeros. Aunque su fabricación estuvo destinada principalmente al uso comercial, este helicóptero también tuvo una que otra participación a nivel militar en algunas partes del mundo, como por ejemplo en Albania, en donde estuvo de servicio hasta el año 2001. También estuvo presente en algunos países de Latinoamérica como en Uruguay en el año 1998, aunque de manera casi fugaz. Asimismo, también llegó a ser evaluado en las aviaciones navales de países como Ecuador y Chile. Lo que llamó la atención de este modelo y lo que lo llevó a ser elegido como la aeronave ideal para el espectáculo fue el hecho de que su diseño fue completamente revolucionario para el mundo de los helicópteros en aquel entonces. La distribución de cada uno de los componentes en esta aeronave solo expresaban sofisticación. Y precisamente esto fue lo que motivó a Belisario a escoger a este helicóptero como la aeronave ideal de su, en aquel entonces, nuevo proyecto televisivo. El Bell 222 utilizado en el show fue uno de los últimos helicópteros de la serie 222A fabricados por la compañía Bell antes del lanzamiento de su modelo 222B. Evidentemente, antes de ser utilizado en la serie, este helicóptero tuvo varias modificaciones, como la ametralladora o el motor turbo. Todos estos cambios fueron diseñados por Andrew Probert, personalidad que a lo largo de su carrera ha contribuido en los diseños de figuras icónicas e inolvidables como el equipamiento del DeLorean de Volver al Futuro, la nave Enterprise en la película de Star Trek de 1979 o el diseño de los Cylons en la clásica serie de 1978 Battlestar Galactica. La insignia de vuelo también fue diseñada por Probert. Básicamente este elemento distintivo era una representación de la frase "lobo vestido de oveja", y es que el helicóptero a simple vista podía pasar como uno común e inofensivo, pero que detrás se escondía todo un armamento mortal, es decir, un lobo vestido de oveja. Jan Michael Vincent y Ernest Borgnine fueron los actores elegidos para protagonizar esta serie. Vincent tenía hasta entonces una carrera actoral diversa, participando en series, telefilms y películas de la época. En el cine se le pudo ver desde protagonizando una película de Disney como El hijo de la jungla de 1973, hasta actuando en películas de culto como El verano de mi juventud en 1978. Por su parte, Borgnine, al momento de asumir su papel como Dominic Santini, ya tenía entre sus haberes un premio Oscar a Mejor Actor por su participación en la película Marty de 1955. Él ya era un prolífico actor y su papel en esta serie no hizo más que aumentar una experiencia más a su larga carrera. Hay una anécdota que vale la pena contar. Borgnine era alguien que sostenía que actuar era la cosa más fácil del mundo, y para su coprotagonista Jan Michael Vincent, esto lo era en buena parte, y es que él poseía memoria fotográfica. Vincent podía ver el guión una sola vez y estaba listo para actuar. Esto era algo que Borgnine desconocía y que, cuando lo supo, quedó bastante sorprendido. Lo curioso en todo esto es que mientras él decía que actuar era algo muy sencillo, en una ocasión admitió que llegó a pasar horas preparándose para cada episodio de la serie. La serie comenzó como un thriller de espionaje que involucraba a rusos, terroristas alemanes, criminales de guerra, agentes renegados y básicamente todo tipo de mercenarios. Los matices entre la acción, el drama, el humor y el misterio fueron el sello característico de la serie en su primera temporada. Muy a diferencia de otros shows como Los Magníficos o El Auto Fantástico, que claramente estaban destinados a un público más familiar. Si bien su éxito no fue tan grande como el de estas series, sí que fue suficiente para amasar una cantidad de fans que esperaban mucho más de Lobo del Aire en su segunda temporada. No obstante, al terminar la primera temporada, las cosas iban a cambiar y no necesariamente para bien.
Con el fin de aumentar la audiencia, el estudio quiso cambiar elementos de la serie para volverla un producto familiar, para lo cual se deshicieron de las oscuras historias de espionaje internacional y las reemplazaron con historias más nacionales y orientadas a la acción. También se le quiso dar un atractivo femenino a la serie e incluyeron un personaje como tal a cargo de la actriz Jean Bruce Scott. Lamentablemente los cambios no tuvieron el éxito esperado y, por el contrario, terminaron degradando la serie. La audiencia disminuyó y, básicamente para que se hagan una idea del problemón que había, el creador Donald P. Bellisario decidió abandonar el estudio y la serie al término de la temporada. En la tercera temporada las cosas no mejorarían. Producir los capítulos ya era bastante costoso. Eran casi $1 millón por capítulo para un show que no hacía más que perder audiencia. A esto se sumó el problema que Jan Michael Vincent tenía con el alcohol y las drogas, que incluso llegaron a afectar las grabaciones de la misma serie. Todo esto finalmente llevó a que la CBS decidiera cancelar la serie tal y como la conocíamos, siendo su emisión final un 29 de marzo de 1986. Con el espectáculo cancelado, el helicóptero que en tantos capítulos e historias había sido la estrella principal, terminó siendo remodificado para volverlo a su versión estándar y vendido a una compañía alemana en donde fue usado básicamente como una ambulancia aérea. La aventura del Lobo del Aire había llegado a su fin, o al menos eso parecía. 1987 sería el año en el que los fans más acérrimos de esta serie recibirían una aparente buena noticia. Habría una nueva temporada de Lobo del Aire. La CBS le vendió los derechos de la serie a la cadena USA Network, la cual se encargaría de producir una cuarta temporada. Pero sabiendo los problemas por los cuales la serie había sido cancelada, ¿qué sentido tenía una temporada más? Bueno, la respuesta es muy simple: la sindicación. Hace décadas y hasta hoy, la sindicación era una forma en la que los canales locales podían tener shows que ellos mismos no podían producir. Básicamente era una forma de reemisión. Canales locales compraban los derechos de series ya exitosas en sus cadenas originales y los añadían a su programación habitual. Sin embargo, la cancelación de Lobo del Aire había dejado un problema bastante grande. Sus 56 capítulos existentes eran insuficientes para acceder a la comercialización. En este panorama, USA se hizo con los derechos de la serie y produjo 24 capítulos más, sumando 80 capítulos con los cuales el acceder a la sindicación ya era viable. Si hablamos de dinero, USA no se hizo muchos problemas. Redujo el presupuesto a una fracción de lo que era, aproximadamente $150,000 por capítulo. Cambió a todos los personajes, movió las grabaciones a Vancouver, Canadá, en donde era mucho más barato producir los capítulos que en comparación a los Estados Unidos, y claro, el espectáculo ya no fue el mismo. ¿Cómo hacerlo si ya ni siquiera contaban con el helicóptero que usaban en la serie original? Tenían uno, pero era una maqueta y no podía volar. Las escenas en las que se le veía volando eran solo escenas recicladas de la serie original. La cuarta temporada fue, en efecto, un desastre y mató la cierta posibilidad de revivir el show. Pero después de todo, ¿qué pasó con el helicóptero? Con el auténtico Lobo del Aire. Bueno, un día sábado en Alemania, un 6 de junio de 1992, a las 13 horas 30 minutos, y luego de haber cumplido exitosamente una de sus misiones, Lobo del Aire protagonizó su última historia, una tragedia. El helicóptero se encontraba volviendo a Berlín, pero lo sorprendió una tormenta y terminaron chocando contra una montaña. Tanto el piloto como el médico y su asistente perdieron la vida en el impacto. Lobo del Aire fue un gran show. La figura imponente del helicóptero supersónico capaz de hacer lo imposible, sumado a personajes e historias interesantes, hicieron que este espectáculo sea siempre un clásico.